La astronomía, en su meta por comprender el universo, nos brinda información valiosa que podemos aprovechar en aplicaciones que afectan directamente nuestra vida cotidiana. En particular, el comportamiento de las mareas ha permitido desarrollar sistemas generadores de energía eléctrica. Esta se ha convertido en una necesidad primordial para el ser humano y la fuente que mueve al mundo. Esta energía se conoce como energía mareomotriz. Pero antes de explicar la energía mareomotriz, hablaremos sobre las mareas. La observación y análisis de las mareas se remonta al siglo IV a.C., época en que Piteas, un marino de la antigua Grecia, propuso una primera teoría en donde relacionaba la amplitud de la marea con las fases de la luna. Más tarde, Bacon, Kepler y Galileo intentaron explicar el fenómeno admitiendo la atracción de la luna y el sol, pero fue Isaac Newton quien en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural dio la teoría que se acepta actualmente. Finalmente, Laplace, Thomson y otros complementaron la teoría. Gracias a estos grandes hombres de la ciencia, conocemos que las mareas se deben a la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra. Esa interacción se debe principalmente a una fuerza invisible que Newton denominó fuerza gravitacional, que en pocas palabras es lo que genera una atracción entre dos cuerpos de cualquier masa situados en cualquier parte del universo. Es esa la misma fuerza que nos mantiene en la Tierra y no permite que flotemos. La fuerza gravitacional depende también de la distancia de separación de los objetos en cuestión. Como consecuencia, la parte más alejada de la Tierra experimenta una menor atracción que la parte más cercana cuando la Luna gira alrededor de la Tierra. Además, hay una fuerza adicional presente en la parte opuesta de la Tierra que genera un aumento en el nivel de las mareas igual que el producido por la fuerza gravitacional. Este par de fuerzas generan los niveles máximos de las aguas que se conocen como pleamar. Por el contrario, hay zonas en la Tierra en donde el par de fuerzas se contrarrestan y generan un nivel bajo en las aguas que se conoce como bajamar. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineadas, los efectos del Sol y la Luna se suman y se habla de marea viva. Y cuando la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 90 grados, las fuerzas se contrarrestan y se conoce como marea muerta. Aunque el fenómeno de las mareas está presente en todas las aguas del mundo, el potencial y la altura que alcanzan no es la misma. Para que se pueda aprovechar la energía mareomotriz de una forma eficaz, es necesario que las mareas alcancen 5 metros de altura. Además de la atracción gravitacional de los astros, hay otros factores que influyen en el potencial de las mareas como los vientos predominantes, la densidad variable de las mareas del agua y el nivel del mar en cada zona. Las zonas que cumplen las condiciones para generar energía eléctrica con las mareas son Canadá, Francia, Gran Bretaña, Argentina, Corea, entre otras. Ahora hablemos de cómo se genera energía eléctrica a partir de las mareas. Todo comienza con la construcción de un dique que produce un embalse en donde se acumula el agua proveniente del mar. En el dique hay compuertas que permiten el paso de agua de un lado a otro o viceversa. Y en las compuertas encontramos turbinas que están acopladas a generadores eléctricos. El generador es el que se encarga de transformar la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. Cuando el nivel del mar aumenta en la pleamar, debe alcanzar una altura específica para que las compuertas se abran y la turbina empiece a girar transportando el agua hacia el embalse. Entonces el embalse aumentará su nivel de agua y las compuertas se cerrarán a esperas de la bajamar. Cuando la bajamar llega, las compuertas se abren y el agua retenida en el embalse circula de nuevo hacia el mar a través de las turbinas. Este perpetuo movimiento de las turbinas es el que genera la energía eléctrica. Una de las más importantes y la primera planta en operación está ubicada en el estuario del río Rance en Francia y se construyó en 1967. Para su construcción se usó una técnica llamada cofferdams, que consiste en construir estructuras temporales que excluyen el agua de ciertas partes del río para poder ser trabajadas. Luego se construyó la presa y finalmente la planta de electricidad. En total, para la construcción de la planta se utilizaron 350.000 metros cúbicos de concreto, 15.000 toneladas de hierro y 350.000 metros cuadrados de encofrado. Pero también cabe mencionar
los problemas ambientales que acarreó la construcción en RANs, principalmente la modificación del ecosistema, el cambio de salinidad en el río y el exceso de material en el río. Las plantas de generación de energía mareomotriz pueden generar problemas en el medio ambiente si no se realiza una buena planeación y gestión ambiental. Finalmente, cabe resaltar el valor económico en las plantas de generación de energía mareomotriz. La producción de 1 kW en estas plantas es 4 veces menor que en una planta de energía solar y 2 veces menor que generarlo con energía eólica, lo que hace esta energía muy atractiva. La generación de energía mareomotriz es una forma limpia y relativamente económica de obtener electricidad a partir del aprovechamiento de fenómenos astronómicos. En estas aplicaciones nos damos cuenta de la cercanía que tenemos con la astronomía, ya que ésta, por medio de la ingeniería, logra solventar problemas cotidianos.